parece que lo que me propongo es analizar 2 o 3 puntos que considero esenciales para la función directa de la universidad, vinculados ciertamente a la reforma. Y una de ellas es aquel instrumento tan importante que propició la reforma, cuál es la periodicidad de la cátedra. Este es un elemento sumamente nuevo y sumamente genuino de la reforma universitaria argentina, y es un método sumamente exigente para nosotros los docentes, que periódicamente tenemos que convalidar, revalidar nuestros antecedentes, nuestras capacidades, para que se nos conceda la responsabilidad de la docencia universitaria. Muchas veces en la etapa presente, aún dentro de la universidad, se relativiza el concepto y la importancia, sobre todo, de la periodicidad de la cátedra. Aparece esto evidentemente en esta vacilación en un contexto en que la función docente ha sido progresivamente desvalorizada por la sociedad argentina, lo que se materializa, como todos sabemos, en una endémica insuficiencia de las retribuciones salariales para la tarea docente, que a veces ha llegado a niveles indignos. Entonces surge a veces la tentación de juzgar con menor rigor la calidad y la excelencia del docente y debilitar los recaudos que establecen los sistemas de periodicidad y de concursos abiertos. Mi misión es moderar, así que se supone que los que van a trabajar son los panelistas. Sí me parece importante que hayan dos hombres de extracción política y un legislador nacional, un expresidente, y 2 hombres de la universidad en una misma mesa hablando de una misma cosa, que es la reforma universitaria y su actualidad. Me parece que es muy importante destacar cómo se da esta confluencia y cómo necesariamente la reforma y la universidad son objetos de estudio desde estas 2 perspectivas, fundamentalmente la política y la académica. Hasta allí lo que uno puede ver en este momento. Lo que sí creo que le toca al doctor Albornoz, ¿puede ser? Puede ser. Bueno. Presidente, doctor Raúl Alfonsín, señores panelistas, queridos amigos. Hace 75 años los estudiantes cordobeses producían la Reforma, un movimiento que, a la inversa de tantos otros en un país dado a las modas europeas, se anticipó a su tiempo y proporcionó años después muchas de las consignas que fueron esgrimidas en el Mayo francés. El movimiento de la Reforma nació en Córdoba, pero se expandió como un reguero de pólvora, ha sido descrito muchas veces, por todo el país y después por toda América Latina. ¿Qué energía contenía? ¿Y qué condiciones hicieron posible su difusión? La respuesta hay que buscarla en el hecho de que no se trató solamente de un problema universitario, sino que incumbió a la sociedad en su conjunto. Las condiciones que hicieron posible la reforma fueron de orden político, económico y social. En el plano político se trataba del desajuste entre una universidad arcaica y confesional con el proceso de construcción del Estado democrático. Había pasado poco más de un año de las primeras elecciones con sufragio universal. En el plano económico y en el plano social respondía al acceso de las clases medias con sus valores y a la vigencia de un paradigma productivo que permitía el ascenso social mediante la profesionalización. En todos estos planos, la reforma significó que la universidad se ponía al día respecto a cambios que la sociedad había ya producido. Y en la medida en que lo hizo de una forma audaz, juvenil, innovativa y hasta revolucionaria, tuvo una gran energía transformadora. El manifiesto Liminar decía: estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana. Conmemoramos entonces hoy un hecho de características revolucionarias, pero es preciso reconocer también que no siempre las revoluciones envejecen bien.
A veces, vistas retrospectivamente, no trascienden sus circunstancias históricas o a veces son traicionadas por hechos posteriores. ¿Para qué sirvió? Se puede preguntar uno en mayo del 68. ¿Qué sobrevive de la Revolución Mexicana después institucionalizada? Son algo más que jalones históricos, recuerdos históricos. En cambio, las revoluciones más auténticas, las más profundas, las que conllevan el rescate de valores permanentes, esas sí sobreviven. Bueno, yo creo que estamos ante un aniversario importante, un 75 aniversario del hecho cultural más importante de la historia de América Latina en el presente siglo. No ha perdurado 75 años ningún detractor de la reforma universitaria, eso que ha tenido muchos en todos los tiempos. Ser reformista supo ser subversivo. Ser reformista era trasladar la estructura de la lucha de clases al seno de la universidad. Esto se dijo hasta el cansancio. De los que lo dijeron no nos acordamos ni existen los nombres ni la memoria. Sin embargo, a pesar de nuestra profunda crisis cultural, nos acordamos los nombres de Deodoro Roca, de Arturo Orgaz, de Jorge Orgaz, de Alejandro Cor, de Ripalberdi, de tanta gente que lamentable, Gabriel del Mazo, de tanta gente que lamentablemente no leemos lo suficiente. Yo creo que es necesario profundizar en la idea de la reforma, porque en este país los grandes movimientos de ideas fueron en el siglo pasado nuestros liberales de 1810, nuestra generación romántica del 37, nuestra generación positivista del 80, pero en el corriente siglo solamente tiene trascendencia esto que fue la reforma universitaria, que como acá lo han dicho, tiene todo un planteo que hace a la modernidad de la enseñanza, de dejar específicamente una universidad medieval y escolástica hacia atrás. Pero esto no es, con mucho que vale, lo más trascendente de la reforma. La reforma también avanza en algo revolucionario para el mundo, que es la incorporación del estudiante en el gobierno universitario. Este es el legado más importante e imperecedero de la reforma universitaria, porque esta es la semilla que dinamiza, que genera las tensiones necesarias de la creatividad de ideas a través de los tiempos. Es la presencia del estudiante en el gobierno universitario el legado más importante, lo que fue rechazado por Europa durante décadas como una locura de la América Latina, que un estudiante no podía opinar de ciencia, de un programa de ciencia, de un concurso, que no tenía capacidad. Y esto se fue avanzando y ganando incluso la realidad de las universidades europeas. Y además de esto, el antiimperialismo de la reforma, que puso un pensamiento, una interpretación de la realidad de nuestra dependencia y de la unidad latinoamericana. Yo creo que reforma universitaria
y identidad latinoamericana son dos cosas inseparables. Por eso, los que niegan la identidad latinoamericana, los que tratan de ir al NAFTA al margen del Mercosur, los que negaron nuestra comunidad de ideales con los países no alineados del tercer mundo, también niegan el contenido de la reforma universitaria. No ha habido un solo acto oficial fuera de la universidad conmemorando el hecho cultural más importante de la Argentina del corriente siglo, que es la reforma universitaria. Todos los comentaristas, modernos y antiguos, del pensamiento retaseado de la reacción, nunca encontramos en ellos, en la historia de las ideas de nuestra patria, el hecho de la reforma universitaria. Y también su contenido social, profundo, su principio de la solidaridad obrero-estudiantil. Pero llegamos a este aniversario en un momento dramático. Yo creo que nunca, no creo, sino que tengo la absoluta convicción de que nunca en nuestra historia nacional, estoy persuadido, de un expresidente constitucional, no es poca cosa. Estoy persuadido de que nunca la educación argentina ha estado tan baja. Esto no es una palabra, ni es una cuestión política, sino que es así. Desde antes de la ley 1420 hasta la fecha, jamás hemos tenido una educación tan baja, tan paupérrima. Porque después viene el tema de las ideas. En esta Argentina para hoy no hay preocupación por el niño, no hay lugar para el niño, no hay valor para el objeto central de la educación, que es el niño y que es el joven. Esta sociedad y casi la familia de hoy ya no tiene lugar para el niño. Y no puede existir educación donde no haya una preocupación por el sujeto trascendente de esta educación, que es el niño y es el joven. Por eso yo creo que el gran pensador contemporáneo de nuestro país, que es Ernesto Sábato, no exagera cuando dice: ¿y a dónde iremos sin las escuelas nacionales y gratuitas en las que se educaron generaciones de hijos de migrantes o de humilde gente del interior? Quedarán únicamente las escuelas para los ricos, las que forman en la competencia, en la destrucción del condiscípulo. Cuando una de las notas más hermosas de este desdichado país nuestro era que el hijo de un hombre venido de alguna pobrísima aldea de Galicia, de Sicilia, de Ucrania o de los Pirineos, hiciera brillar el nombre de Argentina en el mundo. Y entonces volvió a recordar aquella fiesta del 9 de julio en el patio de una escuela paupérrima, aterridos de frío, con sabañones, con aquel guardapolvo simbólico e igualitario. Así, en aquellas escuelas públicas, gratuitas y democráticas, se amasó esta Argentina que tanto nos duele. Hoy la noticia es otra. La escuela shopping. Hoy no hay una preocupación genuina en la procreación de nuevas escuelas, en el análisis de la deserción del escolar. Hoy la preocupación está en ahorrar, en no gastar en educación.
Por eso el ajuste, el thatcherismo ideológico tiene frente a la educación una idea central: gastar cada vez menos en presupuesto educacional y elevar los aranceles. Esto es lo que se propone en el país, esto es lo que hizo la Thatcher en Inglaterra. Y en esa Inglaterra tradicional, la reacción frente a lo que hizo la Thatcher fue tan grande que la tradicional y elegante Universidad de Oxford negó a la Thatcher como primer ministro, que era su graduada, una mención honoraria por su actitud antiuniversitaria durante todo su quehacer en el gobierno de Inglaterra. Y esto es lo que estamos viviendo. Y este país, la reforma, que siempre fue combativa y siempre fue combatida, porque a pesar de la crisis de nosotros reformistas, de nuestros errores, de nuestras limitaciones, siempre la reforma tiene un contenido terriblemente peligroso para el privilegio. Yo me acuerdo en mi ciudad de Rosario, el 50 aniversario, donde salimos a la calle a tratar de hacer un acto que fue brutalmente reprimido, donde se empapeló la ciudad con denuncia a la jefatura de policía diciendo el marxismo subversivo de este aniversario de la reforma universitaria, que era el 50. Y donde ese hombre que ya fue mencionado, que fue el presidente de la Dignidad, don Arturo Illia, en el 68, en las calles de mi ciudad, el 15 de junio, fue reprimido por los bomberos a manguerazos, mientras él avanzaba sin mirarlos, y con su dignidad los apartó y siguió su camino solidario con el 50 aniversario. Entonces esta no es una gesta de momentos, de chicos que quieren exámenes más fáciles, más periódicos. Esto es entrañablemente una idea trascendente, como lo dijo Alejandro Korn. Pero para volver hoy a la universidad que queremos, tenemos que volver a las ideas trascendentes. Nosotros no creemos que el objetivo central de la universidad sea suministrar engranajes al modelo. Creemos que el objetivo central de la universidad es generar ideas, una gran tormenta de ideas. El futuro del mundo no son los yuppies. El futuro del mundo no es el capitalismo salvaje. El futuro del mundo es una sociedad respetuosa del hombre, solidaria. Y para la concreción de esa sociedad debemos generar la idea, debemos generar filosofía, la idea. Lo otro se puede comprar, la idea hay que generarla. Y esta es la trascendencia de nuestro desafío. Hay unas pocas páginas de Jasper, fundamentales, que es el análisis que él hace en el 45 de la universidad, en esa gloria de Heidelberg, después del nazismo en Alemania. Y reclama la idea, reclama el estudio, reclama el esfuerzo, y dice muchas cosas que nos pasaron, fuimos nosotros también responsables. Y muchas veces con nuestro facilismo le damos argumento
a los enemigos de la sociedad solidaria y democrática que queremos. Este es nuestro gran desafío. ¿Cómo lo encaramos? No haciéndolo de ayer, no copiando afuera, porque la reforma es la primera vez que en nuestras latitudes se invierte el diálogo con la civilización. La reforma es la primera vez que de aquí salen ideas para el mundo. Es la primera vez que dejamos de recibir ideas. Emitimos ideas con la reforma del 18. Y debemos volver a emitir ideas con nuestro trabajo, si queremos volver a ponernos a la cabeza de los tiempos y de nuestro futuro. Esta es la fuerza del ideal. Estamos en un país donde tenemos muchísimos problemas. No es porque seamos un lote seleccionado de tontos, sino porque hemos sido golpeados con algo que yo creo que nunca lo hemos terminado de analizar, histórica, sociológica, filosóficamente, que son los golpes que se inician en el 30, donde cada golpe es peor que el anterior, desde el punto de vista sociológico, político, cultural, patrimonial, de derechos humanos. Y ese gran rector que fue de la Universidad de Buenos Aires, José Luis Romero, nos decía que esta Argentina, a través de esos golpes, tenía estratos incomunicados culturales, donde después de tantos años todos empezamos a hacer de nuevo lo que ya otra generación había empezado a hacer 30 o 20 años antes, pero sin contactos, porque nos encontramos en las ruinas y comenzamos a reconstruir. Y el efecto de retraso, de retroceso y de frustración que han tenido estas interrupciones irresponsables de nuestros procesos institucionales es algo que tenemos que tener en cuenta, porque también es cierto que aunque nos importe el futuro, no podemos explicar el presente sin saber el pasado, ni proyectar el futuro. Entonces, es necesario para nosotros jerarquizar lo formativo de la universidad. Es importante formar el joven, esa maravillosa materia prima. Ese es el gran pedestal. Después se especializará en una ciencia, en otra, en un conocimiento, en otro. Pero lo jerárquico es formar ese joven, que sepa ubicarse en la realidad de su tiempo y de su espacio, que sepa relacionarse con los otros hombres y relacionarse con el medio, y generar esa convivencia armónica hacia adelante. Pero eso no lo da una ciencia en particular, eso no lo da un desarrollo en particular, eso lo da una formación integral que nos dicen que no es económica, que no sirve, que no nos permite embotellar más gaseosa por segundo. No nos interesa. Nos interesa saber qué somos y para qué estamos y a dónde vamos. No como embotelladores, sino como seres humanos. Porque si no, la vida como embotellador es muy difícil vivirla. Y para embotellar se puede embotellar en dictadura o en libertad o en un campo de concentración. Vivir en plenitud solamente se lo puede hacer en democracia, cuando más equitativa y solidaria, mejor. Entonces, estas yo creo que son los desafíos. Esto es lo que tenemos que reconstruir, la fuerza del ideal, que es nuestra invencibilidad, que es por qué 75 años después estamos aquí reunidos en un Buenos Aires muy diferente, por la trascendencia de aquellos valores y de aquellas ideas. Muchas gracias.
panelistas, moderador, señores profesores, estudiantes. Yo pedí ser último para poder decir, como aquí se ha hablado tanto, yo puedo referirme nada más que a algunos aspectos, y lo cierto es que lo he logrado porque hemos escuchado todos definiciones muy claras y muy acertadas acerca del significado profundo de la reforma universitaria y también su vinculación con lo que a través del tiempo ha acompañado el desarrollo de la reforma y de la Universidad Argentina, de los diversos aspectos de la cultura y la educación en el país. A mí me ha entusiasmado este enfoque y realmente lamento no haber tenido la ocurrencia por lo menos de leer un poco a Asimov antes de venir para ver qué estaba pasando en el mundo en el 18, pero creo que podemos imaginarnos un poco lo que sucedía en aquellos años, cuando terminaba la guerra, cuando estaba haciendo su primera experiencia el comunismo en lo que sería la Unión Soviética, que qué notable, duró menos que la reforma, cuando parecía esto imposible. El sueño de Wilson seguramente aparezca también en el libro de Asimov, vinculado a la creación de una sociedad de naciones que garantizarían para los tiempos la paz en el mundo. Cuando recorría su propio país diciendo que si no lo aprobaban, como desgraciadamente no lo aprobaron, después una ola de cinismo iba a caer sobre la humanidad, como cayó también, porque rápidamente en el devenir histórico llegaron los fascismos que asolaron al mundo. Y también un marco nacional, Irigoyen presidía la nación. La democracia se había asentado en el país, el respeto a la Constitución y la búsqueda de la igualdad, a través de una concepción krausista que prácticamente llevaba implícita la idea de la reforma universitaria. Irigoyen seguramente, con toda certeza, no leyó a Krause, pero sí lo tomó a través de los belgas, fundamentalmente a través de Arens y a través de los españoles, sobre todo los que formaron el Instituto Libre de Enseñanzas, que precisamente buscaba que se terminara con el adoctrinamiento, que hubiera libertad de cátedra. Lo decían los krausistas españoles de la misma manera en que lo expreso, y que a través de sus enseñanzas, más que dotar de conocimientos específicos, abriera las puertas del conocimiento para que cada estudiante hiciera su propia búsqueda. Era un tiempo entonces en el que se hacía propicia, estaba como acunada aquí en el país también esta reforma universitaria que contó de inmediato con el apoyo del gobierno. ¿Y cuál es el mundo hoy? ¿Cuál es el marco internacional hoy? Algo de esto nos dijo el doctor Fernández Prí también, y los demás panelistas algo se ocuparon. Pero yo diría que estamos asistiendo hoy a un mundo en el que por una parte da la razón a los estudiantes que en el 18 plantaron las bases de la reforma universitaria, porque hoy ya no hay economista en el mundo que dude de que mucho más importante que los recursos naturales para el desarrollo de un país son los que, con frases que a mí no me agrada, ellos llaman recursos humanos, es decir, es el hombre, es la mujer, es la gente, la persona, y su educación de manera fundamental. En un mundo que por otra parte también está demostrando que, muy claramente, que cada vez para la economía, para el desarrollo, es más importante la mente que el músculo en cuanto al trabajo. Pero porque por otra parte también nos muestra estos cambios que no sabemos si son
los anticipatorios de que nos hablaba Fromm, para evitar, decía él, que la historia de la humanidad siga siendo una crónica de cementerio de civilizaciones, o estamos ya inmersos en un cambio catastrófico, y a veces nos llegan noticias que nos llenan de esperanzas y otras que nos desilusionan tremendamente, porque aparecen junto con la búsqueda de la libertad también los fundamentalismos, las guerras de secesión, las llamadas limpiezas étnicas, y hasta se da la circunstancia y la coincidencia trágica de Sarajevo aparece de nuevo, como en los problemas de la guerra, o de la guerra del 14, desde luego, como si fuera una chispa que estuviera incendiando las posibilidades de la paz para terminar con ellas, y del desarrollo armónico entre las naciones. Y también un mundo en el que se pretende reemplazar a la globalidad que buscaba como solución totalizadora el comunismo, el marxismo, el socialismo real, como ustedes quieran llamarlo, por otra concepción que tiene su origen, aquí ha recordado el diputado Esteves Goero muy bien a la señora Thatcher. También podríamos decir que lo mismo sucedió en los Estados Unidos. Una concepción que se ha terminado por definir más que como neoliberal, como neoconservadora, de acuerdo a mi criterio. Y ese neoconservadurismo, ese que ha estado prevaleciendo, por lo menos hasta hace muy poco tiempo, en el mundo, y ha avanzado, y ha pretendido, como les decía, dar una respuesta distinta, desde luego, pero también global, a los problemas del hombre. Y sobre una filosofía que es una filosofía del cinismo. Era necesario frenar en los años 70 en los Estados Unidos a las juventudes que habían producido una verdadera eclosión a través de debates en los que se discutían permanentemente los problemas de las minorías, los problemas de los distintos, los problemas vinculados a la guerra de Vietnam, cuando aparecían quemando su boleta de llamado o su radiograma de llamado a las filas del ejército, muchos estudiantes, y se lo frenó con una filosofía que la llevó adelante, sobre todo a mi criterio y al de muchos otros, porque yo lo he leído de segunda mano, Leo Strauss, diciendo que era imposible la sociedad justa, y en consecuencia, si es imposible la sociedad justa, ¿quién va a luchar por ella? Y así hacer caer los brazos a la gente. Una concepción neoconservadora que tiene una noción del Estado. Aquí también se ha dicho algo de eso. El Estado mínimo. Nozick, hay un libro de Nozick sobre esto, que es realmente lamentable, porque es el Estado desertor, que solamente se puede ocupar legítimamente de los problemas de la seguridad pública y nada más. Un Estado que desde luego fomenta y provoca en la creación y la aparición de insolidaridades en la sociedad, que tiene una concepción también de lo que es la democracia, que considera con Huntington, por ejemplo, antes con Schumpeter, ese economista que trabajó en el campo de la teoría política, considera que la participación o que la búsqueda de la igualdad hacen ingobernable el sistema y por lo tanto limitan la democracia al hecho de que la gente vote y nada más. Es decir, es una reedición de las viejas teorías de Mosca y de Pareto, principalmente de Pareto, que tiene una idea de lo que es de la economía, que confunde la libertad de empresa, la libertad del mercado con la libertad individual, con Fosmis, con Hayek, que tiene una idea precisamente de la educación, lo decía muy bien Guillermo,
hay que gastar poco, lo menos posible, porque se buscan sociedades repetitivas, en la que sea muy difícil, tiene que sobresalir extraordinariamente, sea muy difícil al hijo de un hogar de pobres recursos tener la misma educación que el hijo de un hogar de gente con recursos. Y entonces se busca y se conspira contra la movilidad social, que es un componente, de acuerdo a nuestro criterio, esencial de la democracia, esa movilidad vertical que es la que apuntala la democracia. Y tiene desde luego también una idea acerca de la difusión, acepta la manipulación, porque para llevar adelante estas obras de verdadera ingeniería social que plantea el neoconservadurismo hace falta manipular a la gente. Entonces este es el marco internacional. Es un marco internacional que ha llegado a nuestro país, que ha golpeado a toda América Latina, por lo menos, con mucha fuerza a través de la condicionalidad de los organismos internacionales de crédito, y que llega aquí, y entre otros países de América Latina, llega, como digo, a la Argentina. Y se encuentra también con un gobierno especial que está dispuesto a asumir la mayor parte de estos nuevos parámetros, de estos paradigmas de la concepción de una democracia que signifique no participar, la concepción de un Estado que fomenta la insolidaridad, que tiene también la misma idea acerca de la necesidad de limitar el gasto en educación. Y lo que yo pienso de todo esto es que es absolutamente incompatible con esta concepción neoconservadora, y la aplicación que aquí se hace es absolutamente incompatible la Universidad de la Reforma. De modo que no creo que en estos 75 años que desde luego celebramos podamos estar tranquilos en cuanto a que vamos a transitar un tiempo tranquilo también para la universidad. Yo no creo que estos fenómenos aislados, que ya no son tan aislados, de ataques a los estudiantes que van a protestar porque no los reciben en la Casa de Gobierno o en el ministerio correspondiente, y van a pedir presupuesto para su universidad porque quieren estudiar. Yo no creo que esto que sucede o sucedió en Rosario o en La Plata, no creo que esto que está vinculado a esta campaña de inteligencia ideológica que aparece también en diversas partes de la nación sea una casualidad. Está en el marco de la filosofía imperante hoy. De modo que aquí, como se ha dicho, tenemos que prepararnos para defender con la mayor inteligencia posible esta Universidad de la Reforma. Se la va a atacar, se va a intentar de nuevo cambiarla. Ya hay en la Cámara de Diputados proyectos, pedidos de informes, declaraciones que pretenden vincular la actividad de los profesores y autoridades de la Universidad de Buenos Aires con cierta vocación para la toma de facultades o la realización de cualquier tipo de actividad de carácter político. Ya se está vinculando a un partido político la actividad de los estudiantes. Se intenta de nuevo generar un proceso que con la intención de destruir a la Universidad de la Reforma. Entonces, al lado del homenaje, una determinación muy importante: defender la Reforma es defender la democracia, es nuestro estilo de democracia, es buscar sociedades solidarias, es trabajar por la igualdad,
y es trabajar también por nuestro futuro, el futuro de una Argentina que no sea la Argentina potencia, pero sí sea la Argentina solidaria y fraterna, capaz de empinarse sobre su responsabilidad para crear las condiciones de su propia realización. Son tiempos duros y difíciles, no crean otra cosa. Entonces, todo esto que ustedes han escuchado hoy, la búsqueda de la idea, como decía y reclamaba Guillermo Esteves Boero, la necesidad de trabajar con sentido de, no un perfeccionismo absurdo, sino de buscar la manera de mejorar la actividad con estos magros presupuestos que están insertos en la concepción neoconservadora. Es una obligación de todos. A todos nos toca cumplir con nuestro deber. Y es fácil para la juventud cumplir con su deber. El problema es cuando no se sabe cuál es el deber. Antes era fácil, porque había que elegir entre la vida o la muerte. Aquí hay un memorial que hemos leído de todos los que se han perdido en la lucha. Era blanco o negro, era la libertad o la esclavitud, la democracia o la dictadura. Pero la llegada de la democracia genera una cantidad de opciones. Y aquí llega la duda, y está bien la duda. Frente a la necesidad de definirse políticamente, está bien la duda. Pero hay aspectos, hay ideas, hay algunos sectores del pensamiento, hay algunas cosas que no pueden ser sometidas a esa duda. Entre ellas están los basamentos de esta reforma universitaria. En consecuencia, yo pienso que cada estudiante, cada muchacha y cada muchacho no tiene dudas acerca del cumplimiento de su deber en esta realización. Y nos va a tocar a nosotros, a los políticos, a nosotros los profesores o investigadores de esta casa, los panelistas que estamos acá y a muchos como nosotros, no fallarles, acompañarlos, no para que vayan a una lucha sin sentido, sino que para simplemente a través del esfuerzo común vayamos garantizando lo que otros garantizaron para nosotros. 75 años de la reforma universitaria significan generaciones que lucharon, muchos perdieron, y siempre se pudo salvar en definitiva la Universidad de la Reforma. Preparémonos en consecuencia para resistir la deformación y sepan todos ustedes que en los tiempos que corren tienen la obligación de reclamar de los políticos, de los profesores, de las autoridades, que no dejen que vayan adelante. Ellos tienen que ponerse adelante. Nosotros tenemos que ponernos adelante, porque defender la Universidad de la Reforma, no tengo duda ninguna, es defender la democracia en la Argentina y la realización de su propio destino en el marco de una soberanía que no puede ser sometida a incondicionalidades como se pretende, sino que por el contrario debe construirse a través de la jerarquía de un esfuerzo que sin duda ninguna hará la juventud argentina, no para que vayamos a ser los convidados de piedra en los foros internacionales ni el voto cautivo en cualquier foro internacional, sino los representantes de una democracia sudamericana con ánimo de proyectarse hacia el mundo, porque tiene ideas, tiene fundamentos, tiene ideales y está dispuesta a dar su lucha. Muchísimas gracias. El que me precedió.
conozco muchos universitarios, muy buenos universitarios, y honestamente yo lo que siento, ojalá me equivoque, pero yo creo que no me equivoco, es que la universidad puede tener un montón de conocimientos, pero en este momento en el país no hay ni Estado al que le interese la modificación de pensar la realidad, que debería ser una función importantísima en la universidad, ni tampoco hay demasiada actividad productiva que está dispuesta a aprovechar la tecnología de punta que puede tranquilamente producir la universidad. Entonces, yo digo, ante esta falta de interlocutores, no puede, sobre todo a los panelistas universitarios, no puede hacer algo la universidad como para... Yo entiendo que no es la función de la universidad meterse, la función de la universidad es generar conocimiento y que sus interlocutores lo atrapen. Ahora, ante la falta de interlocutores, ¿no puede entenderse un poquito la universidad? No, está mal, se busca mucho su función. La universidad no puede hacer es reemplazar a los otros actores sociales. Lo que la universidad no puede hacer es reemplazar a los empresarios que no invierten. Lo que la universidad no puede hacer es reemplazar la voluntad política de un gobierno que no parece interesarse excesivamente en estos temas. Sí puede hacer, y quizás con más énfasis, lo que ya está haciendo, que es salir a acercarse a las empresas. Nosotros hemos creado, y ustedes lo saben, hasta una empresa, Ubatec, junto con la Unión Industrial y otras asociaciones con la Municipalidad de Buenos Aires, para buscar acercarnos a las empresas. En todas las facultades estamos creando núcleos, grupos específicos que tratan de vincularse con las empresas. Lo que tenemos que aprender es además a valorizar los trabajos que se hacen en la propia universidad. Muchas veces ni siquiera tenemos conciencia de cuáles son los conocimientos que pueden ser útiles a las empresas. Tenemos que aprender a objetivarlos, tenemos que aprender a ofrecerlos, tenemos que aprender a venderlos. Lo que pasa es que el límite en esto está en los otros actores sociales. Jorge Sábato decía que el desarrollo científico y tecnológico es el producto de la relación de tres actores. Si alguno de los tres actores falla, el triángulo no se sustenta. Entonces, estos tres vértices del triángulo son el Estado, el gobierno, el sector académico y científico y el sector productivo. La universidad lo que puede hacer es instar, reclamar a los otros actores. Puede ofrecerles, lo que no puede hacer es reemplazarlos. Creo que este es el límite. Reemplazarlos, movilizarlos, esto es una tarea de la sociedad en su conjunto. Se pretendía con la implementación del ciclo básico común, cosa que hoy vemos, sí, en nuestra facultad estamos invadidos por un montón de gente que, bueno, en los horarios fijos de transporte no podemos viajar. Pero digamos que es bastante calamitoso. En lo práctico, si querés hacer una pregunta, quería saber qué se pretende, porque a nivel académico, las personas que realmente no saqué ninguna utilidad en cuanto a conocimientos, en contactos con personas, o sea, es algo como amorfo y que el único resultado que veo que trae para esta casa de estudios es que, por ejemplo, las elecciones de los estudiantes, uno cuando está en el CBC se dice, bueno, en esta morada se ve que es la agrupación política que más trabaja, o sea, digamos que uno estando en el CBC está informado de lo que pasa en su facultad. Entonces, vuelvo a decir una pregunta, ¿qué se pretendió con ese invento? Tremendamente difícil para la juventud, donde se establecía prácticamente la posibilidad de ingreso a la universidad para unos pocos, que no se trataba siquiera de aprobar un examen, sino que era un coeficiente que establecía un sistema de cupos, que hubo una disminución extraordinaria de alumnos en la universidad. Lo que nosotros quisimos es abrir la universidad para todos, pero evidentemente este paso debía implicar también un ciclo básico, como lo llamamos, con el propósito de que se estableciera allí, creo que no como un filtro, pero sí evidentemente ha servido, para que el mismo muchacho o la muchacha definiera si realmente, ante sí mismo, definiera si realmente estaba dispuesta a seguir adelante con sus estudios. Creo que como una formación también general, estábamos interesados en que sirviera para los distintos estudiantes que iban a elegir después diversas disciplinas para perfeccionarse o para analizar o estudiar o profundizar, tuvieran conocimiento de tipo básico general sobre algunos temas que después a lo mejor en la especialidad que elegían no los iban a tomar.
pero fue un esfuerzo que me parece que ustedes han de imaginar lo que significó abrir de pronto las puertas de la universidad para todos los que quisieran, y el ciclo básico ayudó mucho a que pudiera hacerse. Nosotros sabemos que la Constitución habla de asegurar la educación pública a todos los habitantes de la nación. Estamos ante un intento muy claro del gobierno por hacer una reforma constitucional que aparentemente tiene como único objetivo el de lograr la reelección del señor presidente que tenemos ahora. Pero ¿no existe alguna posibilidad de que esta Asamblea Constituyente, que puede intentar el menemismo, también toque algunos otros puntos de la Constitución mucho más esenciales, como es, por ejemplo, el de la defensa de la educación pública y algunos otros valores esenciales para la vida democrática? Que señala que en esta oportunidad nos definamos de manera categórica en contra de la reforma, a pesar de ser reformistas. Lo que no queremos es esta reforma ni queremos correr este riesgo. Por allí se nos pretende hacer aparecer en contradicción, porque durante nuestra gestión nosotros propiciamos una reforma, pero exactamente para lo contrario de lo que ahora parece ser el objetivo. Lo que queríamos era disminuir los poderes del Poder Ejecutivo. Nosotros tenemos un hiperpresidencialismo y en toda América Latina se ha tenido mucho cuidado en limitar el presidencialismo produciendo una solución de continuidad. Hay países en los que nunca podría ser posible para un ciudadano que ha llegado a ser presidente volver a hacerlo, como Colombia, como Costa Rica, como México, como Ecuador. Colombia creo que muy recientemente. Hay otros que exigen 2 periodos, como Venezuela, y los demás un periodo por lo menos. ¿Cuál es el problema? No solo es el de la reelección, que en un sistema presidencialista es muy grave, ya lo decía Alberdi, porque cuando se hizo la Constitución lo que se buscaba era dotar al presidente de muchas facultades con el propósito de que trabajara con eficacia estaba de acuerdo con esa posición, pero que era indispensable sancionar la imposibilidad de la reelección para evitar tentaciones tiránicas. El problema en estas circunstancias es que todos sabemos que hay, creo yo, pacíficamente admitido por los juristas, está que los constituyentes no pueden ir más allá de la modificación de los artículos que la Asamblea establezca. Pero supongamos que no lo hagan. ¿Esta Corte qué va a decir? Entonces nosotros no tenemos ninguna garantía porque no creemos en la Corte. Debe ser el único país democrático que tiene 2/3 de los miembros de una Corte Suprema de Justicia de un solo color político. Y en consecuencia esa es la razón fundamental por la que nosotros nos oponemos, porque puede pasar esto que usted teme, que se aproveche la reforma de la Constitución no para hacer simplemente la reelección, con todo lo grave que es esto, sino además para atacar, por ejemplo, el tema de la educación pública, como usted señala. No se sabe qué es lo que se puede hacer y qué es lo que esta Corte Suprema de Justicia iría a decir al respecto. De modo que la situación es muy delicada y es muy grave para los argentinos. Cuando perdemos una elección, bueno, no ganaron los socialistas, no ganaron los radicales, bueno, son 4 años en los que van a gobernar otros partidos políticos. Pero cuando se trata de modificar una Constitución es un futuro que no solamente va a abarcar nuestras vidas, sino también las de nuestros hijos. Y entonces los riesgos son sumamente serios y sumamente graves. En consecuencia, esa es la razón por la cual nosotros nos hemos expedido en contra, porque no sabemos qué es lo que se puede modificar con esta Corte Suprema de Justicia. Hoy estamos en una sociedad muy diferente a la de hace 75 años. Entonces yo le pregunto a los panelistas, ¿cómo retomarían esas ideas de la reforma para que en lugar del exitismo y del consumismo sean el conocimiento, la educación y la cultura las ideas que vuelvan a aprender
pueblo, ¿no? Extensión universitaria que muchas veces se ha practicado con un contenido social muy importante, lo ha realizado la propia Universidad de Buenos Aires en la isla Maciel, en aquella sí, con un contenido social, no simplemente con un contenido de difusión superficial, sino realmente con un contenido social, y en esta extensión pueden participar y participan en algunas oportunidades, en algunas experiencias que yo he estado en el país, tanto profesores como estudiantes. Y también es importante esta extensión desde el punto de vista de la idea, no solamente enseñar a colocar mosaicos o enseñar a una artesanía. Esto es lo principal, lo importante es la idea, lo importante es el concepto, lo importante es la educación del niño, es llevar los planteos que se habían hecho acá sobre enseñanza materno-infantil, el doctor Alfonsín, sobre enseñanza de jardín de infante que se habían hecho, es decir, un contenido de idea, una forma de plantarse ante la vida. Yo creo que es toda una iniciativa que hay que llevar, que es importante, que arraiga a la universidad en el medio, que la permite ver como algo propio que toca y que palpa, no solamente a nivel empresarial o de empresas, sino a nivel de la gente común, de la gente individual, de la gente con menos recursos. Y yo creo que esta es una brecha que se debe realizar, pero, como decía acá el profesor, esto hace falta para hacerlo un cambio de actitud acerca de nuestra misión y de nuestra responsabilidad, porque yo creo que acá se han hecho preguntas que contestaron los panelistas correctamente y a las cuales yo me permitiría agregar, si los ejes de la universidad no pueden ponerse fuera de la universidad. Es decir, la universidad recibe un legado que es un producto de un sistema educacional previo, y esta es una realidad de la que no nos podemos evadir. Y tenemos una responsabilidad porque también la universidad es un escalón, no es un islote en el vacío para los cerebros de una minoría superdotada y que vendrá casi siempre de lugares superdotados también económicamente, sino que la universidad es un peldaño y recibe un joven y recibe una capacitación. Yo no sé si el ciclo básico cumplió la tarea de peldaño. Yo creo que es necesaria. Si no la cumplió habrá que reformarlo, habrá que intensificarlo, habrá que cambiar su metodología. Pero es importante, el objetivo era trascendente. No podemos juzgar el objetivo por los productos, no es tan matemática la cosa. Y después el otro tema que también está fuera de la universidad. Dice, hay un abogado manejando un taxi. Este no es el tema de la universidad. El tema de la universidad es que los abogados que hoy se gradúan sepan muchas cosas de toda la rica bibliografía citada por el doctor Alfonsín, que lamentablemente jamás la tocan en las aulas. Conozcan esos libros que existen. Nuestra misión era la formación de gente con una ubicación. Si tiene trabajo o no tiene trabajo. Lo que importa es que la universidad tenga una propuesta para un país que tenga trabajo. Esto es lo trascendente que debe elaborarse en la universidad. El puesto concreto de trabajo no depende de ella, pero la proyección de un país con empleo para todos y con solidaridad para todos sí es una responsabilidad de la universidad. Entonces yo creo que tenemos que ver, lamentablemente estamos en una lucha, en un país en crisis, sin puesto de trabajo, sin puesto para investigar, sin puesto para hacer ciencia, y bueno, golpeamos todas las puertas a ver si obtenemos
solución, una respuesta. Yo te lo creo humano, lo creo lógico, pero no debemos equivocar el eje del análisis de la misión trascendente de la universidad, que no está ahí, está en generar un proyecto. No tenemos interlocutores, no hay Estado, no tenemos interlocutores, no hay empresas, no tenemos un proyecto nacional. ¿Cómo puede haber una educación para la nada? ¿Para qué quiere educar un Estado que no sabe qué hacer? Si no es subastar el patrimonio. La única universidad que se justificaría sería la de los comisionistas y martilleros. Claro. Porque para otro no hay. Para otro no hay. Pero nosotros debemos retomar la iniciativa. Plantear un proyecto, nuestro modelo, nuestra propuesta, y llevarle a la gente en esa extensión nuestra propuesta. No solamente enseñarle a poner inyecciones, sino enseñarle que Argentina es un país posible. Está tan grato para todos nosotros, y los invito a tomar una copa y brindar por la lucha a la cual nuestro Argentina está convocado. De mis madres, los zapatos del charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa técnica. Vi sus caras de resignación, los vi felices, llenos de dolor. Ellas cocinaban el arroz, se levantaban sus principios de sutil emperador. Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran, giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor.